Siempre ha existido la rivalidad de que el sistema operativo para servidores Linux es mucho mejor porque consume menos recursos que Windows Server. Al tener una interfaz gráfica, pues es mucho más pesado, mucho más todo, que es mucho más seguro. De pronto sí, por el tema de interfaz gráfica siempre hace mucho más fácil que un atacante haga lo que vaya a hacer en un servidor. Pero en Windows Server 2019, Microsoft incorporó una nueva opción, una nueva forma de instalación llamada Server Core. En esta instalación Server Core se quita totalmente la interfaz gráfica de Windows Server, la que veníamos con esta interfaz gráfica desde hace mucho tiempo, y se deja solamente una base que obviamente, ya de una vez les hago spoiler, obviamente consume menos recursos que la versión con interfaz gráfica y que adicional tiene mayores opciones, mayores características, mayores bondades, digámoslo así, a la hora de poder implementarlas, como mayor seguridad y muchas más. Esta versión de Server Core solamente se puede administrar o a través de PowerShell o a través de forma remota, como por ejemplo Windows Admin Center o como desde el Server Manager, pero de forma remota. Entonces, para todos los que de pronto no saben PowerShell, se les va a complicar mucho más administrar lo que es Server Core al no tener esa interfaz gráfica. Entonces, con esto Microsoft quería darle como que esa forma de que las empresas pudiesen implementar Windows Server sin la famosa interfaz gráfica y ver que sea mucho más seguro y que de pronto tenga menor consumo de recursos. Así que me he instalado dos máquinas virtuales con Windows Server, la misma versión en ambas, una con Server Core y otra con la interfaz gráfica, y obviamente va a consumir mucho más lo que es la instalación con interfaz gráfica. Si nos vamos aquí a nuestro ambiente que tengo aquí de máquinas virtuales, tengo dos máquinas virtuales, una con Server Core y una máquina virtual con lo que viene siendo interfaz gráfica, la misma versión de Windows Server 2022. Y vemos que obviamente solamente con ir a procesos vamos a poder ver que la versión con interfaz gráfica consume 2 a 4% de CPU, y en lo que sí consume mucho más es en memoria RAM. Vemos que en memoria RAM está consumiendo 36%, y vemos que lo que consume más es el administrador de tareas, el Server Manager y otros procesos que están consumiendo 36% de memoria RAM en la versión con interfaz gráfica. Si nos vamos a la versión Server Core, vamos a poder ver que aquí tenemos 1% de CPU, máximo 2, vemos que aquí sube al 3%, y en cuanto a la memoria RAM, consume solamente un 25% de memoria RAM en la versión con Server Core, obviamente al no tener toda esa carga allí encima de lo que es la interfaz gráfica, que consume mucho más. Y no solamente la interfaz gráfica consume mucho más recursos que una versión allí Server Core, sino que obviamente va a necesitar muchas más actualizaciones. Todo el tema de .NET Framework es donde se actualiza mucho más o llegan muchas más actualizaciones para el sistema operativo, y esta versión Server Core, al no tener esa interfaz gráfica, pues va a reducir la cantidad de actualizaciones que llegan al sistema operativo. Entonces es otro de los beneficios que tenemos a la hora de implementar versiones con Server Core. Entonces sí, obviamente, sí es verídico que la versión con interfaz gráfica allí superficialmente, solamente viendo allí el administrador de tareas, consume mucho más recursos, en este caso más memoria RAM, lo que es la interfaz gráfica de Windows Server, que la versión que no tiene interfaz gráfica, o sea, la versión Server Core, que consume alrededor de quizás un 10% menos de lo que viene siendo un 10 o más por ciento de lo que es memoria RAM. Entonces sí, todo lo que decían acerca de implementar Windows Server e implementar lo que viene siendo servidores con Linux, obviamente va a consumir menos un Linux porque no tiene interfaz gráfica, y de pronto Linux está un poco más optimizado en cuanto al tema de consumo de recursos que Windows Server.
Pero si nosotros implementamos lo que es la versión Server Core, pues vamos a tener una superficie de ataque menor que cuando tenemos interfaz gráfica. Vamos a tener un menor consumo de recursos, vamos a tener menos actualizaciones, por ende vamos a tener que reiniciar menos el servidor, vamos a tener que estar allí menos preocupándonos por las actualizaciones de que de pronto vayan a romper el sistema operativo. Entonces sí, es mucho más optimizado implementar lo que es Server Core, y allí vemos aquí a grandes rasgos rápidamente, pues consume mucho menos recursos tanto de CPU como de memoria. En cuanto aquí al rendimiento, vemos aquí el consumo de CPU, vemos el consumo de memoria, y en cuanto al tema del disco, también consume menos disco. Al tener menos carga de disco directamente, vamos a poder ver un menor consumo de discos. Allí podríamos abrir el monitor de recursos, por ejemplo, en la versión de interfaz gráfica, y de pronto verificar un poco más a fondo ese consumo de rendimientos, pero allí obviamente a grandes rasgos vemos que consume menos una versión Server Core que una versión con interfaz gráfica. Entonces sí, obviamente la teoría de que esto consume menos cuando no tiene interfaz gráfica es cierta, nadie está peleando con eso, es verdadera. Obviamente tener un sistema operativo con interfaz gráfica es mucha más carga para los recursos del sistema operativo. Entonces sí, se confirma que obviamente va a tener menos recursos en una implementación con Server Core, y es mucho más optimizado, seguro y menos actualizaciones las versiones de Server Core. Pero ya saben que a veces los administradores somos un poquito perezosos y ya estamos acostumbrados a Windows Server con interfaz gráfica, y cambiar a una versión solamente administrada con PowerShell, o aunque ya es mucho más sencillo administrarla con Windows Admin Center remotamente a través de una interfaz vía web, pero siempre ya tenemos la costumbre de implementar Windows Server con interfaz gráfica para todo el tema de remote de estos services, para que los usuarios se puedan conectar allí, cosas que obviamente tienen sus desventajas cuando implementamos una versión con Server Core, que no tiene todos los roles y características que sí tiene la versión con interfaz gráfica. Solamente para ciertas configuraciones en específico podemos implementar Server Core, para la mayoría obviamente, pero sí tiene algunas limitantes. Entonces, como pueden ver, sí es cierta la teoría de que consume menos recursos, y aquí ya lo hemos visto aquí en JGA IT Pro. Ya sabes que aquí siempre te mantengo informado con todos estos temas de Windows Server, y si quieres aprender más acerca de Windows Server, ya saben que está disponible el curso, el mejor curso de internet que tú vas a poder conseguir sobre Windows Server está aquí en JGA IT Pro. Vas a poder encontrar los enlaces en la descripción para que aprendas más acerca de Windows Server y cómo también implementar estas versiones Server Core, que tengo allí un módulo completo sobre Server Core y cómo implementar los diferentes roles como controladores de dominio y muchas cositas más. Entonces, pásate por jgaitpro.com y allí vas a poder encontrar los cursos acerca de Windows Server. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que te sea de mucha ayuda esta información, y ya saben, no olvides suscribirte y no olvides dejar tu buen me gusta allí para que apoyes el canal. Nos vemos. Chao, chao.